Se sabe que el sistema solar apareció hace aproximadamente 4.600 millones de años, es decir, que el Sol y los planetas que giran a su alrededor se formaron desde esa época y se colocaron en la posición que hoy ocupan en el universo. El estudio de la evolución del planeta se divide en espacios de tiempo llamados eras geológicas. Cada una de ellas tiene características especiales con respecto a las condiciones climáticas, de la vida, etc. Estas son 5. Está la arcaica, la paleozoica, la mesozoica, la cenozoica y el cuaternario. Era arqueozoica. El Precámbino es el periodo más antiguo, por lo que no hay mucha información de él. Esta época comprende entre la formación de la corteza sólida de la Tierra y el comienzo y rápida evolución de la vida de los mares. Durante esta era, la superficie terrestre experimentó muchos cambios importantes. La atmósfera primitiva estaba compuesta principalmente por metano e hidrógeno. El oxígeno era escaso, lo que no permitía la vida como la conocemos ahora. El vapor de agua se convierte en agua líquida gracias al enfriamiento de la Tierra. Esto finalmente dio forma a los océanos, que luego fueron las casas de muchas bacterias y algas aeróbicas. Se cree que estas fueron las responsables de la generación de oxígeno, preparando el camino para la evolución de criaturas dependientes de oxígeno. Los científicos han encontrado fósiles de células en rocas antiguas. A estas se les llamó electromatolitos. Se forman los continentes y la corteza se divide en placas tectónicas. Era paleozoica. Al principio solo habían seres acuáticos, pero con el tiempo los animales comenzaron a desarrollar caparazón o esqueleto. Los peces desarrollaron una espina dorsal y los moluscos crecen en tamaño y cerebro. Esta era se divide en 6 periodos. En el Cámbrico, en donde los animales primitivos desarrollan fuertes caparazones y conchas. Gracias a ello, las rocas de esta época están llenas de fósiles y no existe vegetación. Ordovícico. La vida solo se desarrolla en los mares y al final de esta época desaparecen casi todas las especies. Silúrico. Los continentes de América del Norte y Europa se estaban acercando. Se forman mares poco profundos. Las plantas fueron los primeros seres que vivieron en tierra firme. Devónico. Océanos poblados por grandes peces y con animales y plantas que empiezan a cubrir la tierra. En cuanto a geografía, solo existían 2 masas de tierra, la Eurasia y Gondwana. Se forma la Pangea. Evolución de las plantas. Aparecen los tiburones. Peces dieron origen al Ichthyosauria, el cual fue el primer anfibio que caminó fuera del agua para alimentarse de las plantas. Período Carbonífero. Climas húmedos y cálidos fomentaron la aparición de bosques. Se forma el carbón. Existían muchos moluscos. Los dinosaurios, mamíferos y aves aún no existían. Aparecen los reptiles primarios. Temperaturas más altas. Las plantas dominantes eran los licopodios, equisetos y helechos. Período Pérmico. Los mares retroceden, formación de los desiertos, formación masiva de los reptiles. La era mesozoica se caracteriza como la era de los dinosaurios. Se extiende desde unos 200 millones hasta 70 millones de años antes de nuestros días. Aparecen los primeros reptiles que alcanzaron un desarrollo extraordinario y un gigantesco tamaño. Al final de esta era evolucionaron las plantas con flores, llamadas angiospermas, y se extinguieron los dinosaurios. Esta era se divide en 3 periodos: periodo Triásico, periodo Jurásico y periodo Cretácico. Periodo Triásico. Se inicia hace 245 millones de años. El clima era cálido y seco, por lo que se detuvo la proliferación de especies. El principio de este periodo quedó marcado por la reaparición de Gondwana, cuando Pangea se dividió en los supercontinentes del norte, la Eurasia, y del sur, Gondwana. Periodo Jurásico. Empezó hace 200 millones de años. Nuevamente avanzaron los mares. Se extendieron las selvas o llanuras pantanosas, con grandes lagos y ríos. Predominaban los climas suaves y subtropicales. Periodo Cretácico. Duró 65 millones de años. Intensa actividad orogénica que dio origen a las rocallosas de América del Norte y algunas partes de los Andes. Crecimiento de abundante vegetación. En Australia y el sur de América, en cambio, los territorios estaban cubiertos de glaciares. Era Cenozoica. La era Cenozoica es también llamada Edad de los Mamíferos, ya que a pesar de que aparecieron en la era anterior, fue en esta donde adquirieron mayor importancia. La intensa actividad orogénica dio origen a las cordilleras de los Andes, Alpes y el Himalaya. Entre sus periodos se encuentra el periodo terciario, el cual se caracteriza por las formas de vida de la tierra y el mar que se hicieron más parecidas a las actuales, y el desarrollo de diversos mamíferos. Este periodo se dividió en 5 épocas. Paleoceno.
Comienzan a dominar los mamíferos, evolucionan los carnívoros primitivos, la Pangea se divide en su totalidad, los movimientos de las placas tectónicas separan la Antártica de la Australia. Eoceno. Las plantas con flores dominaban la vegetación. En el hemisferio occidental aparecen las cadenas montañosas y continúa la evolución de los mamíferos. Oligoceno. Evolución de diversos pastos, lo que llevó a la evolución de los mamíferos herbívoros y mamíferos dominaban la vida terrestre. Mioceno. Formación de cadenas montañosas como la de los Alpes y Himalaya. Y Plioceno. Los continentes y océanos comenzaron a configurar sus formas actuales. Era cuaternaria. Los glaciares cubrieron la cuarta parte de la Tierra. En esta era aparece el hombre, el cual convivió con animales feroces y corpulentos. Su aspecto era semejante al de los simios, así lo muestran los restos encontrados. Al final de la glaciación apareció el Homo sapiens, que lenta pero constantemente va creando su cultura e imponiéndose al medio que lo rodea. El Paleolítico es el periodo más largo de la historia del ser humano. Constituye, junto con el Mesolítico y el Neolítico, la llamada Edad de Piedra, denominada así por la elaboración de utensilios líticos. El Paleolítico se divide en 3 periodos. Paleolítico inferior, el que abarca el Pleistoceno inferior y medio. Paleolítico medio, el que abarca casi todo el Pleistoceno superior. Paleolítico superior, desde finales del Pleistoceno superior hasta alrededor de 10.000 años antes de Cristo. La era cuaternaria se divide en 2 épocas. Época del Pleistoceno. Mantos de hielo cubrían grandes extensiones. Profundos cambios de clima provocaron la desaparición de muchas especies de plantas y animales. Época del Holoceno. Vivimos actualmente en esta época. Termina la última glaciación, continuando la retirada de los hielos. Los climas se fueron equilibrando, se vuelven cálidos y se produjo sequedad en el ambiente terrestre.